Las heridas, las terapias del bienestar. La esperanza que transmitían las religiones monoteístas en acceder a la salvación ha sido paulatinamente sustituida por el desarrollo de la sociedad del bienestar. Hemos pasado de confesar los pecados en la iglesia a saciar los deseos en el centro comercial. Como decíamos anteriormente, el imperativo del deber ante Dios se ha transformado en un imperativo de ser feliz ante los demás. Esta exigencia paulatina de estar bien corre en paralelo a una ausencia creciente de conexión con la presencia. El mundo ilusorio intensifica la ficción cuanto más notorio es el sentimiento de ausencia. Esta dinámica intensificadora de la ilusión del bienestar es simultánea al malestar colectivo, a la sensación de futilidad de fondo que experimentamos. Pero, ¿cuál es el propósito último de la concepción? ¿Qué tenemos del crecimiento y del desarrollo del bienestar? Más crecimiento y más desarrollo del bienestar, así ad infinitum. Esta dinámica ha transformado de forma vertiginosa las sociedades del mundo, pero ¿cuándo es suficiente tanto crecimiento? ¿Por qué el bienestar trae consigo tanto malestar? Con el bienestar podemos decir que estamos bien, pero no nos sentimos bien. El fenómeno del bienestar, basado en una dudosa concepción de la abundancia y la escasez, ha penetrado no solo las finanzas, la economía o la política, sino también en el área de la salud, la psicología y la espiritualidad. Las terapias del bienestar prometen curaciones instantáneas y salud inmediata, bien sea con el consumismo de fármacos o píldoras de pensamiento positivo, con dietas desintoxicantes o programas de entrenamiento, con la imposición de manos o con los ejercicios de respiración. El fenómeno de la medicalización crónica y la multiplicación de terapias alternativas son un síntoma más del malestar general. La paradoja está en que el malestar aumenta cuanto más lo combatimos. Hay tantas patologías nuevas como remedios alternativos. Cuantas más bienestar tenemos, más se posterga. Estar bien, estar sano, ha pasado de ser un estado natural en ausencia de enfermedad a una exigencia social cuyo incumplimiento genera frustración y culpa. Hay que estar bien. Todos están bien menos yo. Luchamos contra la enfermedad, la baja autoestima, el pensamiento negativo, el peso excesivo, etc. Al igual que las religiones tradicionales despreciaban el mundo terrenal por el celestial, las modernas sociedades rechazan el malestar por el bienestar. Hemos sustituido la luz del cielo por la luz de la ilustración, pero ¿no es larga la sombra que proyectan las luces? Si Dios no me salva y los fármacos no me curan, ¿a dónde acudir entonces? Queremos luz a toda costa, una luz sin ambigüedades. Creemos en lo que sea y nos medicamos como sea con tal de estar a salvo. Siempre hemos visto que toda luz engendra sus propias sombras, pero no queremos ver esa misma analogía en nosotros mismos. Queremos luz sin oscuridad. Pero, ¿eso es posible? Una larga noche del espíritu se cierne ante nosotros cuanto más iluminamos las ciudades del planeta. A más luces, más noche, a mayor bienestar, mayor oscuridad. Cuanto más vemos, menos nos vemos. Buenas, Alejandro, bienvenidas, bienvenidos a otro vídeo de esta serie Filosofía Viva, y ya llegamos a otro de los puntos profundos, las heridas que traemos y si tenemos que aceptar que la realidad lo incluye esos momentos en los que nos sentimos bien y esos otros momentos en los que incluso puede haber sufrimiento. Es necesario que coexistan las dos. ¿Qué tal, amigo Paco? Muy buenas. Pues hasta cierto punto sí. Si queremos, digamos, más bienestar, tenemos que abrazar más malestar. Es una ley. Si yo quiero, digamos, elevarme, tengo primero que hundirme. Esto igual suena raro, ¿no? Pero si, digamos que subir al cielo
pasa primero por descender al infierno. No se puede lo uno sin lo otro, porque es así la no dualidad, ¿no? Lo que trato de expresar en este primer epígrafe es que el nombre que le damos a la sociedad actual, el bienestar, tiene una sombra muy larga porque niega el malestar. Lo niega medicalizando o distrayendo la atención, exigiendo felicidad, fotos de Instagram en la que todos estamos guapos, pero ahí hay una larga sombra porque habla de una mala relación con el malestar. Y ahí tenemos una asignatura pendiente porque del malestar podemos aprender mucho si nos sentamos delante de él y le preguntamos, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué tratas de decirme con esto? Y como normalmente eso se oculta o rápidamente se acalla, pues no aprendemos de él y tratamos de un poco mirar hacia adelante, ¿no? Y ir negando esas partes. Y claro, el malestar, cuando es negado, tú lo sabes bien, se acrecienta. Digamos que se crea una sombra. Y entonces ahí hay una división muy grande en muchas personas que no han aprendido a ver el malestar como pues un modo de aprendizaje también del desarrollo. Lo ven como un enemigo, lo ven como algo que no debería estar ahí, se avergüenzan. Y aquí la cuestión es ver que en la naturaleza humana hay una dimensión que tiene que ver con esa parte, malestar, y tenemos que aprender a reconciliarnos con ella, saber hablar con ella, verla cara a cara, ver qué nos trata de decir y seguir pues las transformaciones que esa parte nos está pidiendo. Sí, esto del malestar, del sufrimiento, al final yo creo que, como bien dices, se ha intentado eliminar de la ecuación, ¿no? Es como que esa sociedad del bienestar te está diciendo que es posible vivir sin esa otra parte. Y si traducimos esas palabras, bienestar, malestar, en el fondo lo que te están hablando es de cuáles son tus anclas, cuáles son tus patrones que te están atando, que te están bloqueando y no te permiten ascender, no te permiten ir hacia nuevos horizontes. Por tanto, eso ya está en ti, ya lo tienes. Y si no lo reconoces, va a costar zarpar, porque tienes el ancla metida ahí en la arena, en las rocas, y tu barco no avanza. Entonces caemos ahí en la trampa, muchas veces, de elevarnos a través de la mente. Porque el malestar y el sufrimiento es físico, es de nuestro cuerpo. Entonces, si negamos el cuerpo y nos vamos a la mente, pues de repente sí llegaríamos a esos nuevos puertos, a esos nuevos cielos, pero llega un momento en que la realidad te trae de vuelta y te vuelve a poner delante de ti ese malestar, ¿no? Y ahí esto enlaza con el siguiente apartado de este capítulo, que es que no basta la presencia para transformar ese malestar, ¿no? Sí, exactamente. La luz, la luminosidad puede ser una sombra. Digamos que cuando uno tiene una apertura de conciencia, una experiencia pico, experiencia oceánica, experiencia espiritual, como lo queramos llamar, claro, vive una luna de miel, ¿no? Una luna de miel en la que de repente pues se engolosina con la luz, y está bien, porque ese es nuestro fondo, y digamos que siente que pues, su conciencia se ha expandido, que ahora comprende cosas que antes no comprendía, que se siente muy bien, pero esa experiencia, por su propia naturaleza, va a ser un vislumbre, se va a apagar, se va a ocultar, se va a enrarecerse. ¿Por qué? Porque pues lo que uno no ha resuelto, pues antes o después va a predominar y va a estar, digamos, tratando de ponerse en el centro. Entonces,
esa luminosidad, esas experiencias pueden convertirse en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque nos podemos creer muy especiales o sentirnos iluminados. Entonces, el discurso de la iluminación, desde mi punto de vista, muy peligroso, porque uno puede vivirse desde un lugar espiritualmente especial. Y ahí puede autoengañarse mucho con autosugestiones, ¿no? De soy luz, estoy liberado, todo eso. Y ese discurso suele encubrir pues toda una parte profunda que está ahí pendiente de ser, digamos, iluminada, valga la redundancia, y que nos negamos a ver, porque es la parte que, digamos, nos muestra pues la cara B de nosotros, la parte que no nos gusta tanto ver de nosotros, la parte que cuestiona esa autoimagen iluminada. Y esto puede costar mucho aceptar, que por más que uno haya tenido una experiencia de expansión, tiene que hacer el trabajo de descenso, la kenosis, lo llamaban los clásicos, es como el descenso al infierno, una bajada voluntaria a los lugares oscuros del alma, donde hay, pues, bueno, hay un pequeño niño que no se siente reconocido, que no se siente amado, que no se siente suficiente, que no se siente seguro, que no se siente capaz, y hay que entrar ahí. Esto es molesto, es doloroso, es confrontativo, es, digamos, una parte de nosotros que se ha quedado infantilizada, que no ha crecido, y es imprescindible para que haya un desarrollo armónico del ser humano, porque si no nos quedamos con ese pelotazo espiritual, ¿no? Que dice un amigo, y uno ahí se puede dividir también, ¿no? Yo soy esto, no soy lo otro. Lo otro, bueno, es anecdótico, son cosas que me pasan, pero bueno, no tiene importancia porque soy luz. Entonces, hay que darle la misma importancia a lo uno que a lo otro. Uh-huh. O sea, ver lo que somos y ver lo que no somos, que dice Mónica Caballé, es un trabajo simultáneo. Y bueno, pues de esto tú sabes mucho más que yo. Es cómo entrar a esas heridas, ¿no? Y cómo ir viéndolas, porque las vivimos, nos identificamos con ellas y nos manejan. Nos manejan y uno cree que está libre cuando en realidad pues es un títere de este tipo de sombras, ¿no? Mira, me viene una frase de Carl Jung, que no sé si la cito bien, que dice que aquel que no haya pasado por el infierno de las pasiones no ha sanado nada. Bien, y esa frase encierra una verdad tremenda, sobre todo cuando estamos hablando de este mundo espiritual, en el que muchas veces toca huir de la maldad, toca huir de los malos sentimientos, de la energía pesada. Y hay otras tradiciones, como por ejemplo el chamanismo, que lo que te dicen es que no, tú lo que tienes que hacer es armonizar tu energía ligera, ¿bien? Y la energía pesada, el sami y la ucha. Porque la realidad se compone de las dos cosas. Igual que cuando Jung habla del proceso de individuación en el que tienes que acceder a tu sombra para integrarla en ti, pues en las tradiciones chamánicas tú tienes el mundo inferior, que es el mundo de los patrones, de los ancestros, que tú ya traes, que tú tienes, en el que tienes que transformar las cosas, pero apoyarte en él, en esa energía que tiene ese mundo, para traer una idea nueva y encarnarla. Porque la idea es solo información que si no tiene energía no puede materializarse. Entonces, es necesario esa fusión de los dos mundos y el sufrimiento te está dando la clave de qué es lo que te está limitando, qué es lo que te está atrapando. Entonces, si no tenemos claro este juego, pues llega un momento en que pierdes mucho tiempo de tu vida, aunque lo mismo tiene que ser así, como ha pasado a mí también, ¿no? Que también cuando entras en el camino de
de la sanación o el camino espiritual vas descubriendo cosas que son espectaculares y te vas creyendo que ya está todo resuelto hasta que llega el siguiente paso y el siguiente paso y los enteógenos. Y entonces ahí se te ponen las verdades delante, pero con la mano abierta. ¿Bien? Y te están diciendo que sí, que tu mente está muy bien, que puedes crear estructuras fantásticas y muy coherentes, pero todo esto está dentro de ti y no está resuelto. Y la vida es un proceso de crecimiento continuo. No se acaba el juego. Puedes seguir y seguir. Y lo mismo eso es parte del entretenimiento, ¿no? Sí, es un entretenimiento que puede sonar al principio un poco macabro, porque, claro, quién sabe cuál es su final. Lo mejor es no esperar un final, sino tener esa actitud humilde de, bueno, a ver qué va a salir ahora. Porque pueden salir cosas. Uno tiene un recorrido y cree que ha sanado. No, si yo ya estoy bien con mi madre, yo ya... Pero salen cosas nuevas. De repente veo una mujer y me enfado y veo que hay ahí todavía un enfado con las mujeres o con los hombres, ¿no? Y entonces nunca se termina. Y bueno, a lo mejor tiene que ser así. Nunca se termina. Pues eso también da vidilla a este trabajo de ir mirando, de ir transformando, de ir descubriendo. No se termina nunca, es un proceso para toda la vida, pero cuidado con quien crea que ya ha terminado con todo, ya lo tiene todo resuelto, ya está todo en orden, porque a veces hay ahí mucho autoengaño, hay mucha pereza de mirar, hay bloqueos profundos que uno ni siquiera sabe que están. Entonces, como precaución, por lo menos, lo mejor es decir, bueno, no sé qué más hay, no sé si habrán más cosas, pero mi actitud de mirar está para estar atento y para ir sanando lo que vaya saliendo. Las heridas muchas veces las vemos por sus efectos, ¿no? De repente, pues eso, siento mucha reactividad ante cierto tipo de personas, hacia la autoridad, por ejemplo. Bueno, pues ahí hay que mirar qué traigo con la autoridad. ¿Es esa persona en concreto o es que yo tengo un conflicto con la autoridad? No me siento lo suficientemente autorizado para hacer o decir lo que quiero y pienso. Ahí hay una sombra que yo estoy proyectando en una persona. Y así muchas variantes de proyecciones, como dice Jung, que el problema no es el otro, sino que yo estoy reflejando en el otro algo que no he resuelto en mí y que está pendiente. Y esto, bueno, pues al final nos vuelve humildes, ¿no? No debe ser visto como una derrota de, madre mía, si yo que llevo 20 años trabajándome, que nadie se entere que tengo estos pensamientos un poco torticeros. No, no, no. Si yo ya estoy iluminado, ¿qué va? No, pues hay que tener siempre esa actitud humilde de decir, bueno, vale, pues acabo de descubrir que todavía tengo una historia con la autoridad. Voy a mirarla. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo yo estoy viviendo la autoridad? Si es de una manera sana, o si es de una manera conflictiva. Al final es un trabajo interno de ir mirando y esas proyecciones al final son pistas muy buenas para descubrir heridas que están por ahí. Pues mira, de lo que has comentado me viene lo primero, lo que significa autoridad. Autoridad es aquel que es el autor. Y por lo tanto, tú no puedes ser autoridad si no tomas responsabilidad de tus acciones. Si no dices, esto lo he hecho yo, esto lo he pensado yo. Eso es. Y ese es el conflicto con la autoridad, que no somos capaces de ser soberanos de nosotros mismos, de lo que expresamos al mundo, de lo que sentimos, de lo que pensamos y hacemos, ¿no? Eso es. Y una parte fundamental de todo esto son las creencias. Darnos cuenta que nuestros pensamientos en gran parte no son nuestros. No hemos sido los autores
de esos pensamientos, sino que hemos heredado las creencias y las seguimos ejecutando sin cuestionamiento. Y esto me enlaza con la asignatura que estamos desarrollando tú y yo para las maestrías de la Universidad del Terreno, la UNITE, que empezarán en septiembre, que es paradigmas científicos, que tiene que ver con todo esto. Es cómo hemos asignado o hemos transferido la autoridad a la ciencia, a los expertos, a esos entes que saben. Y ahora nosotros ya no tenemos autoridad sobre nuestra vida. No tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo porque no sabemos cómo funciona, porque hemos transferido esa autoridad a otros. Y entonces estamos viviendo desde ese estado del niño que mira a los padres, que son los que tienen la autoridad, para que le diga si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. ¿Bien? Y eso es un conflicto que yo creo que estoy atravesando en estos últimos tiempos, en el que te vas dando cuenta de que al final tienes que ser el autor de tu vida. Porque cuando empiezas a analizar lo que te transmiten los demás, lo que te sale a hacer a ti, hay muchas maneras de hacer las cosas. Y estamos en el maniqueísmo absurdo de está la manera correcta o todas las que llevan al infierno, todas las que hacen que se destruya el mundo, le das al botón rojo. Y es un absurdo increíble. Hay 1000 maneras de fregar los platos. ¿Bien? Con que queden mínimamente limpios llega. Pero no, hay una autoridad que nos dice cómo es la manera correcta. Y al final esto que parece tonto es lo que nos genera los conflictos diarios con los que tenemos a nuestro alrededor. No somos capaces de aceptar que el otro haga las cosas a su manera porque no se va a acabar el mundo, y el otro tampoco es capaz de aceptar que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera porque no se va a acabar el mundo. Es decir, dejar los calcetines en el otro cajón no hace que caiga la bomba nuclear. ¿Bien? Y con todo esto llego a tu cita que dice, aspirar a vivir sin creencias limitantes es una creencia limitante. Bien, y ahí entramos en la gran paradoja de, es que vivir en el mundo necesita un modelo, una visión interna propia que simplifica la realidad, pero que me sirve a mí para poder vivir en ella con un mínimo de confianza, tranquilidad, de permitirme vivir sin estar bajo la espada de Damocles de se va a terminar el mundo si tomo la mala decisión, si me permito ser yo y no seguir aquello que me han dicho que tiene que ser. Sí, es vivir en primera persona es el reto, ¿no? Y pasa por decir, yo lo elegí, yo lo decidí, yo me puse ahí. Eso es responsabilidad, y es muy difícil para ciertos estados emocionales decir, yo soy el que se está enfadando constantemente, yo soy el que está enganchado a esta emoción. No, es el otro, es por culpa del otro, ¿no? De mi pareja, del sistema, del presidente, de lo que sea, ¿no? Y responsabilizarse es todo un arte de vivir lo que hay ahí, porque inconscientemente uno quiere ser niño, quiere que lo sostengan otros, quiere acomodarse, quiere un poco esconderse de la realidad, del dolor que supone ser adulto. Y ser adulto pasa por eso, por decir, yo me puse ahí, yo lo elijo, soy yo quien se está enfadando, soy yo quien está en este bucle, no es el otro, ¿no? Y bueno, pues eso es doloroso descubrirlo, pero también es un crecimiento, el decir, vale, es que esto también es parte de mí, ya no tengo que excusarme en otros ni delegar en otros, ¿no? Esa es la mayoría de edad, ¿no? El saberse responsable
del camino que uno está tomando, a veces con errores, con muchos desaciertos, a veces garrafales, pero bueno, pues te tocó así y ahí hay aprendizaje también. A veces hay que tocar fondo para evolucionar. A veces hay que caerse y de forma estrepitosa para darnos cuenta de que ese no es el camino que realmente nos corresponde, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Estamos llenos de heridas, somos seres heridos. Me dijo una vez una mujer, me encantó esa frase, somos seres heridos. Y se trata de cerciorarnos de que en la naturaleza humana está inscrita la herida, ¿no? La imagen del Cristo, ¿no? Con su herida, ¿no? Eso ahora nos choca, esa imagen, pero es que está reflejando que todos, cuando nos desnudamos de esos ropajes de personalidad superflua que tenemos, lo que se revela son heridas. Heridas que no nos gusta saber que están ahí, no nos gusta mostrar, porque lo vivimos como un acto de debilidad, pero se trata de ir revelándonos, revelando esas heridas, ¿no? Conocerse es revelarse al otro, mostrarse en esa vulnerabilidad que duele pero no mata. La vulnerabilidad duele pero no mata. Y esto es muy importante porque todos tenemos una resistencia mayor o menor a ver heridas, porque nos da vergüenza. Lo sentimos como algo, ostras, algo que no se corresponde con nuestra autoimagen, algo que nos va a destruir, algo que no podemos asumir. Y es al contrario, en la medida en que nos vamos abriendo a ellas, nos vamos humanizando más, nos vamos centrando más, nos vamos viviendo como seres más reales, más completos, más integrados, con más humildad. Y se trata de eso, ¿no? El que uno pueda vivir con más realidad. Y en esa realidad hay heridas, pero bueno, pues la herida no me define. Ese es un tema, ¿no? Que muchas veces luchamos contra ellas porque creemos que nos van a poseer. Y de hecho nos poseen cuando no las reconocemos. Entonces, una herida no me define. Una herida, bueno, es una parte que está ahí, que duele, que he de aprender a reconocer, a identificar cuando se está manifestando. Y no pasa nada. Es parte de la humanidad el tener heridas y a través de las heridas nos transformamos. No a pesar de ellas, no frente a ellas. Mucha gente lucha contra ellas y en ese luchar contra el malestar aumenta el malestar. Pues mira, ahí tienes también un párrafo que dice: las heridas no son los traumas del pasado, como suele entenderse en el ámbito psicoterapéutico. No es lo que me sucedió o dejó de suceder. No es lo que me dijeron o hicieron los padres, los amigos o profesores. Recordemos que el pasado no existe como experiencia, solo como estructura. Las heridas son los sentimientos y las creencias sepultadas que siguen vivas en mí hoy en día, con las que estoy profundamente identificado. Yo soy mis heridas, por eso no las distinguimos como tales. Este párrafo, yo viniendo del ámbito terapéutico, claro, es como que ¡pah! Te sacude y es como, venga, vamos a leerlo otra vez a ver cómo lo encajamos. Y tiene un encaje muy sólido. El problema no es lo que pasó, es lo que quedó en ti. Bien, lo mismo ahí el término trauma, pues uno hacía referencia a la vivencia y otro a las consecuencias de ella. Y lo defines muy claramente, es lo que está sepultado en ti. Eso es lo que mantiene la herida, eso es lo que los chamanes dirían que ha generado que se fracture el alma, que haya un fragmento separado de ti. Y esa es la vía de la sanación, el reconocer que está ese fragmento, esa herida sepultada, e ir a por ella para sanarla. Y de hecho, en el capítulo
das luego 3 herramientas muy potentes para la sanación de esas heridas. Sí, esta distinción yo la descubrí con Mónica Caballé, porque ella dice, una cosa es la herida psicológica y otra es la ontológica. La psicológica es el pasado, ¿no? ¿Qué me sucedió con mi padre o con mi madre, que no me cuidó, no me amó? Y entonces eso creó en mí una carencia que ha llegado hasta hoy. Y entonces, cuando llego, o sea, en el día de hoy, cuando yo veo cierta actitud de un hombre o de una mujer, se me activa algo que me causa mucha inseguridad. Esa es la herida ontológica, la que hoy se activa. No es tu padre, no es tu madre, sino que al ver pasar un hombre o una mujer que a lo mejor no te hace caso, se activa en ti inconscientemente una inseguridad de no merecer amor, de vacío de amor. Y entonces esa es la herida que está, digamos, en carne viva, que cualquier anécdota inconscientemente la activa y nosotros nos ponemos a la defensiva, inseguros, neuróticos, nerviosos, ¿no? Una serie de síntomas, pero digamos que está tocando un fondo dolido que hay en nosotros que no es el pasado. Arranca, digamos, tiene su origen en el pasado, pero hoy ya la vivimos como una parte fundamental de nuestro ser. Y bueno, pues ahí se trata de poner la luz, ¿no? No es esta mujer o este hombre el que me está poniendo nervioso o inseguro. No, es que en mí hay una herida de no sentirme amado, de no merecer amor. Y eso es lo que tengo que mirar, que a lo mejor yo no... hay una parte de mí que no amo, no siento amor plenamente. Y ahí está el trabajo, ¿no? El reconocer que hay partes de nosotros profundamente dolidas que se activan a veces con un comentario absurdo y descargan en nosotros procesos muy, muy volcánicos. Y bueno, pues se trata de empezar a poner ahí la atención, la conciencia, el sentir también. Fíjate que ahora has dicho lo de los ejercicios y ya ni me acuerdo. Este libro lo escribí hace ya 7 años. Y me acuerdo Lo tengo aquí, los tengo apuntados. Bien, qué bueno. Y además es que son ejercicios que coinciden con tradiciones. Bien. Por ejemplo, dentro de la tradición chamánica tienes la función positiva o incluso la generación de líneas temporales paralelas. Bien. Y ese es el ejercicio que tú llamas de acceso consciente, ¿no? Entra al recuerdo y en tu mente crea una realidad perfecta, ideal, para que haya una apertura interna a esa otra posibilidad. Bien. Y ahí coincide perfectamente con cómo funciona la neurología. Es decir, tu cerebro no necesita una realidad externa material. Necesita una experiencia. Y esa experiencia puede ser subjetiva, personal. Si te permites entrar en el juego, si te permites que ese teatro mental te atrape, como ocurre con las películas o con el teatro, te permites que te emocione lo que está ocurriendo, conectas con ello, y entonces lo que tú transformes te transforma interiormente. Eso es. Y es una de las herramientas fundamentales. Vete a tu pasado y genérale a tu niño una vida perfecta. Fíjate, ahora me acuerdo desde dónde yo escribí este ejercicio. Uno de mis grandes bloqueos o heridas, lo podemos llamar tristeza profunda, por motivo, ¿no? Que ahora no viene al caso. Y esto me lo dijo un naturópata. Me dijo, Alejandro, tú tienes tristeza profunda. Creo, ¿no? Aquí
después de toda esta exploración que he hecho, él hacía el par biomagnético, se quedó así como muy compungido, resopló, y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué has visto? Y dice, pues es que me sale tristeza profunda. Yo me quedé un poco en blanco y pensé, pues puede ser, a lo mejor yo tengo tristeza profunda, pero de esta es tan profunda que no soy consciente de ella. Y era verdad. Entonces, esto a los 2 años empecé a tomármelo en serio. Es decir, ostras, ¿será que tengo yo una tristeza profunda y no soy consciente? Entonces, ese juego imaginar de visualizar una infancia que yo nunca tuve, generó en mi consciente un contraste que empezó a mover la tristeza. Era como una especie de sugestión que provocaba algo que estaba en mí bloqueado, que es una infancia pues dolida, ¿no? Dolorosa. Entonces, al ver lo contrario, empecé a movilizar esa tristeza que, bueno, pues empezó a salir y a salir cada vez más y, bueno, pues no te cuento, ¿no? Pero fue por ahí, ¿no? Ese buscar el contraste para mover la emoción. Mira, me viene el ejemplo a mí de una película de Disney que es Encanto. Ah, sí. Que resulta que, pues, mi hija estaba con Frozen, nada más, y de repente apareció Encanto. Y le gustó. Y empezó a ponerla una y otra vez. Y ya cuando la ponía y me decía, ven papá, vamos a verla, yo lloré 7 veces con el final de esa película. ¿Bien? Porque estaba evocando esa herida interna. Pero como la película acababa bien, estaba generando esa resolución positiva que permitía que se abriese esa herida. Y fíjate la profundidad de no una vez, no, 7 veces, y si aún me meto en la canción que está ahí en ese momento final, todavía se activa. ¿Bien? Entonces, tenemos esas heridas profundas que hay que ir a buscar, pero podemos encontrarlas de maneras insospechadas. Bien, hay un momento en que te dicen algo y a los años es cuando tomas conciencia, o vas poniendo atención en las cosas que te pasan en la vida y te dejas sentir. Bien, porque es como si atrajeses también a tu vida aquello que te puede ayudar a resolverlo. Bien, te puede aparecer una terapia nueva, te puede aparecer una película, puede aparecer un libro, un amigo que te cuenta. Y cuando entras en esa presencia, ¿no? O te acercas a ese punto y empiezas a observarte cómo reaccionas ante lo que ocurre, pues ya tienes el primer contacto. ¿Bien? El siguiente paso, pues tal cual lo dices, búscale un final positivo, búscale algo que abra esa cárcel. Porque los bloqueos internos tienen que ver con lo que nos cuenta la medicina germánica, la nueva medicina germánica, de cómo se generan los conflictos. Tiene que ser inesperado, te pilla por sorpresa, dramático, tiene que haber mucha emoción, aislante, no te sientes entendido por nadie, y bloqueante, no hay solución. Si tú en tu mente buscas una solución o haces que te entiendan o desaparece la carga emocional o el susto, de repente eso que es un bloque se raja y empieza a abrir y empieza a aflorar todo lo que estaba dentro. ¿Bien? Entonces, en realidad tenemos las herramientas, se han conocido desde siempre, ¿bien? Pero también parecería como que tiene que llegar el momento de tu vida en que seas capaz de entenderlo para poder usarlas y no estar con la cabeza mirando para otro sitio. ¿Bien? Porque esa primera herramienta que pones de generar esa visión positiva es la que abre, pero luego hay que limpiar. Y esa limpieza es la segunda herramienta, la de, vale, ya está bien ese personaje, ya está positivo, vale, habla con él. Sácale qué necesita, cuáles son sus carencias, cuáles son sus rabias, cuáles son sus culpas, sus miedos. Habla y permite que todo eso se exprese, se suelte la presa. Y entonces ahí es cuando se está produciendo esa sanación profunda.
Sí, ese ejercicio es muy bonito, ¿no? El dialogar con el alma herida, el niño herido, como lo queramos llamar, y de repente es como un niño, ¿no? Ay, es que no me amaron, es que no me vieron, es que estoy solo. Entonces tú le vas hablando como si fuera su papi, como si fuera tu hijito, tú le dices, no pasa nada, ya está todo bien, aquí estoy yo te cuido, yo sí te veo, yo sí te amo, yo sí te escucho, yo te comprendo, yo te acompaño. Y entonces como que vas desarrollando una voz media, compasiva, con esa otra voz que eres tú, pero bueno, sirve como ejercicio de integración, verlo como un diálogo entre dos, y es ir siendo compasivo con el daño recibido, el daño que es inconsciente, se va haciendo consciente a través de ese diálogo compasivo en el que yo le voy diciendo a esa parte lo que ella necesita escuchar, que es que hay alguien ahí que lo ama, lo acoge, lo acompaña, lo reconoce, y eso es lo que muchas veces desesperadamente estamos buscando en los demás, en una pareja sobre todo, que me diga que me ame, que me diga que me comprende, que me escuche como yo quiero, que me dé lo que yo necesito, ¿no? Y entonces, como el otro nunca va a corresponder lo que nosotros esperamos, porque el ser humano es así, entonces sale una parte de nosotros muy vengativa, muy manipuladora, muy iracunda, herida, y, y es el problema es interno, no es del otro o la otra. Y esto es un conflicto clásico en las parejas, ¿no? Él o ella no me da lo que yo espero. Pero esa exigencia, ¿de dónde viene? Porque hay una aspiración noble, ¿no? A crecer con el otro, pero cuando hay una exigencia, hay que ver que está saliendo de esa herida no sanada, de ese niñito o niñita que no ha madurado, que no ha escuchado lo que necesitaba escuchar, entonces lo está exigiendo en el otro o en la otra. Y ahí está el error, ¿no? Ahí se activan muchos bucles, muchos conflictos de pareja recurrentes, y de ahí se sale entablando este diálogo con el alma. Yo le hablo al alma y, bueno, llega un momento en el que uno está recibiendo todo eso que estaba esperando. Es un diálogo también con el ser, ¿no? El sentirse amado, sentirse reconocido, sentirse agradecido. Al final no hay dos, es un estado de receptividad, de conexión. Entonces, bueno, es un proceso, ¿no? Que al principio se ve como un diálogo a dos, pero poco a poco se va integrando. Y en esa integración doy gracias, reconozco que hay amor en mí, reconozco que puedo reconocer todas las partes que hay en mí, que me escucho, que me comprendo, bueno, todo eso. Y la tercera herramienta que recomiendas en el libro entra ya en ese terreno peligroso que son los enteógenos, las plantas sagradas. Ahí va. Y bueno, yo creo que ya esto lo resolvimos con 13 episodios hablando de el LSD y la mente del universo de Christopher Bache. Y es un campo que incluso se puede como no desmitificar, sino quitar esa cobertura que tiene como de algo malo. Los últimos experimentos que se están publicando sobre el uso de psilocibina, que es uno de los compuestos activos de las setas, de los hongos mágicos.
Pues resulta que le dieron una dosis de 5 gramos, que es una dosis elevada ya, a una mujer que llevaba 10 años con Alzheimer, sin controlar esfínteres ya, sin ser capaz de hablar. Pasó 19 horas de agitación, se quedó dormida, pasó 19 horas en ese estado y al despertar era capaz de hablar. Era capaz de hablar, reconocía a la gente, controlaba sus esfínteres. Y esto, solo esto, ya debería hacer callar a aquel que no sabe de qué está hablando. Porque, si no, podemos utilizar la manipulación emocional. Estás impidiendo que gente que pueda sanar utilice una herramienta que le puede valer. ¿Es para todo el mundo? No. Tienes que ser autor de tu vida, la autoridad. Tú decides si quieres usar las cosas o no. Que me resulta muy gracioso luego que los medicamentos psiquiátricos no estén a la altura de las drogas duras. Que lo están, tienen síndrome de abstinencia, no te los puedes quitar en cualquier momento. Pero eso no pasa nada porque me lo ha dicho el médico. Claro. No sé, lo mismo ontológicamente está al mismo nivel del chaval que se droga en la calle. Sí. No, pero es que me lo dijo el médico. Ya, drogas legales. El mismo efecto. Claro. Entonces, no seamos hipócritas. Sobre todo cuando hay sustancias naturales que han sido utilizadas desde hace más de 50.000 años por los chamanes, que no eran gente loca, sino que eran los respetados de la tribu porque eran capaces de sanar a la gente. Y eran capaces de sanar el trauma, esas vivencias que te bloquean y que hacen que luego el cuerpo incluso tenga que transformar su funcionamiento de tal manera que empiezas a sufrir físicamente por síntomas que tú llamas enfermedad. Bien. Ahora mismo, las investigaciones que se hacen, resulta que la psilocibina puede ayudar en el Alzheimer, puede ayudar en el autismo, por supuesto en la depresión, a la gente que está ya en procesos de irse, de muerte, también les apacigua y les hace que puedan dar ese paso con tranquilidad y confianza. ¿Y esto está demonizado? Sí, es un tema potente. Lo hemos hablado en la serie del libro del LSD y la mente del universo, que os recomiendo porque es espectacular el libro. Y tratamos mucho estos temas. Claro, yo entiendo, tratando de ponerse en el lugar de por qué todo esto. Por un lado, obviamente, es un negocio que se le escapa al establishment y eso no gusta. Pero también hay una parte entendible que es que estos mundos que se abren no los entendemos. No hay mucha base sólida que nos permita manejarnos y claro, cómo se forma alguien en todo eso. O sea, todo eso se escapa del mundo académico, entonces como que es algo demasiado complejo y laberíntico como para integrarlo en un conocimiento institucionalizado, ¿no? Es una dificultad tal vez insoluble, porque la figura del chamán, pues, no es fruto de un estudio académico convencional, es fruto de un estudio experiencial de muchos años y de trabajar en unos niveles que no son, pues, los convencionales, ¿no? Entonces, hay una dificultad tal vez insalvable, que esto difícilmente es integrable en el sistema. Ojalá que sí, ojalá que dentro de un siglo esto se normalice, porque la evidencia está demostrando que se cura de una manera muy eficaz y rápida problemas, enfermedades que de otra manera pues se cronifican con estos En mi caso, tengo traumas profundos prenatales y a mí el trabajo con este tipo de sustancias me ha ayudado mucho a hacerme consciente de ellos y es una herramienta que de otra manera no llegas. No llegas porque está tan profundo que la parte consciente
ni siquiera sospecha de que pueda haber algo ahí, ¿no? Entonces, estas sustancias, plantas de poder, me gusta llamarlo, tienen tal inteligencia que te van llevando, se van como filtrando por los capilares sensoriales, nerviosos, hasta llegar al sistema nervioso profundo, ¿no? Y esto, un neófito lo va a vivir con mucho miedo, porque allí hay regiones abismales, dolorosas, que uno no está preparado para soportar y puede pasarlo muy mal si no tiene una preparación previa. Entonces se requiere, ¿no?, de ciertas condiciones, ¿no? Yo en el libro lo menciono, que tiene que haber unas bases de trabajo psicoterapéutico en el que uno ya tenga unas ciertas nociones de su biografía, sus heridas, qué le ha pasado, una cierta familiaridad con el dolor, porque luego con esta sustancia el dolor va a aumentar. No porque te lo induzca las sustancias, sino porque te va a hacer consciente de que en ti hay una capa de dolor insensibilizada para protegerte, que con la sustancia pues se va a desensibilizar y lo vas a sentir en carne viva. Y wow, agárrate que vienen curvas con esos dolores, ¿no? Pero incluso independientemente del trabajo con sustancias, yo sí me gustaría compartir que el corazón, las sustancias te abren el corazón con mayúsculas, y hemos de ser conscientes de que ahí tenemos el centro quirúrgico del alma más importante. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todo dolor ha de ser llevado ahí. Y me vi la imagen Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, es un corazón rodeado de espinas, y te está diciendo, ahí tienes que ir. Pues ese símbolo es exactamente lo que hay que hacer con la herida, es abrirme al sentir plenamente, es una apertura en la que, bueno, pues hay dolor, pero hay integración también. Y bueno, hasta cierto punto eso se puede hacer. Si uno no ha estado muy traumatizado, pues más o menos se puede hacer. No quiero decir que sean necesarias las sustancias para todo el mundo, sino para personas que están muy traumatizadas o quieren explorar niveles de conocimiento que son extraordinarios, no son ordinarios. Y bueno, pues en el libro de LSD y la mente del universo se habla mucho, ¿no?, de ese uso, digamos, no como sanación, sino como exploración cosmológica, que es una rama del conocimiento que estamos empezando a descubrir. No sabemos casi nada de los reinos sutiles del alma y de la realidad, cómo son, cómo se comportan, qué hay ahí, qué pasa, qué tratan de enseñarnos. Todo eso está en pañales. Y bueno, pues tenemos ahí un campo de investigación fascinante. Pañales, sobre todo en nuestra cultura occidental. En otras culturas que tienen más tradición de conexión con esos otros estados de conciencia, tienen más conocimiento. Otra cosa es el modo de acceso a la información que tenemos los occidentales, que es como muy metódico. Bien, entonces el viaje que realiza Christopher Bach en ese libro es impresionante, incluso comparado con las tradiciones orientales o tradiciones chamánicas. La organización que realiza de lo que vivió es espectacular. Y por otro lado, yo sí que tengo una intuición muy positiva con respecto a las plantas de poder y que se integren rápidamente dentro de la psiquiatría. Hay personas como José Luis Marín, psiquiatra, que ya lo que defiende es no existen las enfermedades mentales, lo que existe es el sufrimiento humano. Y todo lo demás es una adaptación que hace tu cerebro para poder sobrevivir. Ya está. No hay neurotransmisores que se hayan descontrolado. No, todo eso no es más que la consecuencia de ese sufrimiento que tú traes dentro. ¿Bien? Y ahora también por los estudios occidentales vamos sabiendo cómo funcionan las plantas de poder.
Y lo que hacen es apagar una estructura del cerebro que es la que está diciendo qué está bien y qué está mal y cómo somos y cómo tenemos que ser. La que está procesando la información interna continuamente, el loro que tenemos ahí dentro. Y cuando tomamos ese tipo de sustancias, de repente eso se apaga, se reduce su actividad. Y claro, el cerebro vuelve a iluminarse, se reconecta todo con todo y la información fluye. Y lo que estaba guardado y oculto emerge. Y son esos recuerdos, y son las sensaciones, y son las creencias. Y claro, en un primer momento puede doler, sobre todo porque nuestro automatismo es cerrarnos a la sensación. Y ahí estamos luchando y ese es el sufrimiento. Si no, lo que viene son sensaciones con intensidad muy alta, que si te abres a ellas y dejas fluir con el corazón, bien, entrando en ese estado de amor, en ese estado de presencia, pues se producen cambios muy potentes. Y esto tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Porque para mí el caso clave que explica hasta dónde el cuerpo depende de las creencias que estén activas, los programas que estén activos en la mente, es el caso de las personas con identidad múltiple. Las personas con identidad múltiple, cuando cambian de identidad, cambian de enfermedades. Puede que con una identidad sean diabéticos y al cambiar a la otra dejan de serlo. En una tienen alergias y en la otra no. En una tienen unas dioptrías y en la otra otras diferentes. ¿Qué significa esto? Que la activación del software, de la programación interna en el cerebro, hace que el cuerpo siga otro funcionamiento fisiológico. Y entonces todo este tema de la psilocibina y de las plantas de poder entra en otro estadio. Entra en el estadio de la reprogramación interna del cerebro, que la psicología, la terapéutica, lo intenta hacer, pero no de una manera tan directa. Porque ahí lo que estás haciendo es apagar la estructura que rechaza todos los cambios y por lo tanto puedes acceder con facilidad a el núcleo de esos traumas y por lo tanto soltar el dolor. Sí, es mucho más rápido, es un método muy directo y acelera muchos procesos. Claro, el tema es que se puede abrir ahí, ¿no? Porque en esos reinos sutiles, para empezar, te destruye nuestro paradigma materialista, que niega los reinos sutiles del alma y de la realidad. Pensamos que eso de ángeles y demonios son representaciones pictóricas del oscurantismo de la Edad Media, pero es que cuando entras ahí realmente ves que en la Edad Media había unos conocimientos que ahora ya no están. Entonces, estamos más bien en una regresión en cuanto a profundidad epistémica de esos reinos superiores. Si uno los desconoce, puede tener problemas en esos reinos superiores o simplemente puede no saber reconocer que está en reinos superiores. Y eso habla de la pobreza epistemológica que hay hoy en día. Somos tan orgullosos que nos creemos la cúspide de la evolución humana cuando hemos perdido realmente mucho conocimiento codificado que antes se sabía perfectamente de esos reinos sutiles y que ahora los hemos reprimido, los hemos negado y además estamos orgullosos de hacer eso. Lo vemos como un acto de emancipación ilustrada de la razón. Bueno, pues eso que nos lo meten en vena en el sistema educativo no es verdad. Hay que decirlo así, no es verdad. Toda esa corriente de la ilustración que nos emancipa de las tinieblas, pues ha traído el mundo en el que estamos ahora instalados, que es un mundo excesivamente intelectual, materialista, Psicopático.
psicopático. Por esa separación. Claro, claro. Y creemos que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Llamamos a esto, y con esto enlazo el inicio del capítulo, la sociedad del bienestar. Pero ¿cómo puede ser la sociedad del bienestar una sociedad con una dependencia extraordinaria de psicofármacos? De niños diagnosticados cada vez a edades más tempranas. Es una sociedad más bien del malestar, que tiene comodidades materiales, sí, no lo dudo, y a mí me parece estupendo, ¿no? Soy el primero que las uso, pero fuera de ese ámbito, lo que hay es un empobrecimiento del alma y una normalización de la enfermedad a edades tempranas que es nuevo en la historia de la humanidad. Yo me niego a creer que en otras épocas los bebés y los niños tenían tantas enfermedades. A lo mejor morían de frío, a lo mejor morían por ciertas infraestructuras básicas que se carecían, pero todos estos niveles de autismo, ¿no? De trastornos, de hiperactividad, bueno, unas nomenclaturas que yo desconozco, está hablando de que fabricamos seres enfermos en serie cada vez más. Y luego se medicalizan, se diagnostican y entran en el sistema sanitario, el cual ya no abandonan hasta que se mueren. Entonces, bueno, para romper este paradigma tenemos que tomarnos más en serio a nosotros mismos, tenemos que investigar, tenemos que explorar un paradigma diferente, que no es el clínico, tiene que ver con todo esto del autoconocimiento, de mirar esas heridas, y eso lo tenemos que hacer nosotros. El paradigma médico no comprende esta nomenclatura y, bueno, pues forma parte de nuestra mayoría de edad el emanciparnos de este sistema clínico. Tiene su funcionalidad, yo no lo dudo, para ciertos casos es muy bueno, pero ha creado una estructura cognitiva que reprime el desarrollo del alma y la sanación del alma. Y eso, pues ya con los conocimientos que hay, se está convirtiendo en una aberración. Bueno, pues para ir cerrando, volvemos a la presencia, ¿no? ¿Cuál es la función de la presencia en este proceso de sanación de las heridas? Sí, digamos que la presencia para mí es la base. Y cuando uno descubre la presencia, es decir, que soy algo más que mente, ese nivel ontológico es más profundo que el nivel de la herida. Entonces yo puedo abrazar la herida, porque sé vivencialmente que en mí hay algo más profundo y por tanto más abarcante que la herida, que va a ser más pequeño ontológicamente. Y esto es una gran noticia. Si yo soy conciencia, si yo soy presencia, si yo soy luz, puedo abrazarlo todo, puedo vivenciarlo todo, puedo tocar cualquier herida, porque sé que no me va a destruir, al contrario, se va a transformar. Esta es la paradoja. Abrazando la herida, la sano. La mente lo que cree es que si yo me abro a la herida, pues me va a dejar peor de como estoy. Me va a empantanar. Y no, yo necesito ser funcional, tengo que trabajar, no me puedo meter en ese tipo de pantanos. Pero es al contrario. Cuando uno se vive desde ese centro, desde esa presencia, dice, muy bien, pues me arremango y ¿qué hay que ver? ¿Qué hay que experimentar? ¿Qué hay que vivenciar? Hay una herida de abandono, estupendo, bienvenida. A ver, vamos a reconocerla. ¿Cuándo se activa? Vamos a sentirla en el cuerpo. Me duele, sí, pero no pasa nada, no me destruye. Y esto es muy liberador porque cuanto más lo practico, más
seguridad voy adquiriendo, más confianza, más suelo ontológico voy teniendo, y eso me permite, pues, ir vivenciando estas heridas con, digamos, sin dramatismos, por lo menos sin dramatismos, como parte de la vida, igual que nos van saliendo una herida física y se cura, pues hay heridas en el alma que yo también puedo curar. Puedo hacerme responsable de ellas porque sé que soy algo más profundo que ellas. Esa es la clave, ¿no? Muy bien, pues ya solo queda comentaros que si queréis algún acompañamiento un poco más personalizado, pues que Alejandro tiene su web, tiene sus cursos, que os cuenta ahora. Pues sí, la web se llama alejandromorenolax.com, ahí me encontráis, ahí está el curso de filosofía viva que empieza en noviembre, también tenéis la newsletter si queréis recibir mis reflexiones semanalmente. Y Paco también tiene su web, también atiende en consulta y también tiene un curso que os va a compartir. Pues la web es libertademocional.es, el curso es formación en neurochamanismo, cómo explicar a los occidentales científicos que el chamanismo realmente está trabajando con lo más profundo del funcionamiento neurológico. Y también hemos sacado otro curso que es el curso avanzado en técnicas de libertad emocional, que son técnicas de liberación de emociones, de aprender a ponernos en contacto con aquello que está ahí sin resolver. Y pues de la forma más sencilla que podemos, pues lograr generar la liberación de todas esas cargas y poder vivir un poquito más ligeros. Todo eso empieza en septiembre. En la web os podéis apuntar, hacer la inscripción a los cursos. Y nada, Alejandro. Las maestrías. Empezamos las maestrías a finales de agosto con la UNITE. Paco y yo vamos a estar principalmente en la maestría de desarrollo de la conciencia transpersonal. Va a ser un trabajo teórico y práctico de 2 años junto con nuestro compañero Alegati. Y ahí tenéis la información. Bueno, pues va a ser un trabajo también muy pormenorizado, con muchos ejercicios, mucha información. Va a ser 50-50, información y ejercicios. Y lo estamos haciendo también con mucho cariño. Esperemos que os guste, porque además tiene validez oficial, o sea que sirve como un título de máster al uso. Así que bueno, os esperamos para empezar a finales de agosto. Perfecto. Pues nada más, agradeceros a los que estáis ahí escuchándonos y compartiendo. Y pues nos veremos en el próximo vídeo, capítulo 7 ya del libro. Seguimos, compañero, un abrazo. Gran abrazo, chao. Pronto.